Una vez más los saludo desde la sala de audiencias, el podcast de Ruta Judicial del Heraldo de México. Yo soy Maca Carriedo y hoy me toca platicar con Rufino León Tovar. Rufino es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Constitucional, también con mención honorífica por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, y además es experto en Derecho Constitucional y Responsabilidades, con conocimiento y experiencia en seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Rufino, bienvenido a esta Muchísimas sala de gracias, audiencias. Maca. Un honor estar en tu programa que escucho casi invariablemente todos los días. Pues me da mucho gusto poder platicar contigo. Yo he estado haciendo este ejercicio con candidatas Sí, sí, y sí, lo candidatos. sé. Me he llevado unas muy buenas sorpresas, la verdad, de conocer todo lo que hay detrás de una carrera. Y pues en este caso la tuya, que es una carrera ya, la verdad, es que larga, Pues sí, fíjate mucha que experiencia. tengo 30 años en el sector público, en cargos de alto nivel. Realmente mi experiencia se enfoca un poco al tema de seguridad pública, a la regulación de la movilidad y desde hace 6 años al asunto de la Procuración de Justicia, que es algo fascinante en este país, ¿no? Fíjate que a mí este podcast me ha dado la posibilidad de ponerle cara a muchas cosas Ajá, que, ¿no?, ajá. que se han llevado a cabo en el país o en la ciudad. Y si te tengo aquí, pues tendríamos que hablar, pues, de todo lo que has hecho en materia de regulación de plataformas, por ejemplo, de Sí, transporte. sí, O sí. sea, creo que por ahí tendríamos que empezar, Rufino. Pues mira, es un asunto importante. Partamos en ese tema que la visión de las ciudades y la visión de los gobiernos para efecto de que la sociedad prospere debe ser siempre poner al centro de todas las políticas públicas a las personas. Y el tema de movilidad no escapa de eso. Entonces, de pronto empiezan a surgir aquí en la ciudad, te estoy hablando de 2014, Ujú. empiezan a aparecer, como en todo el mundo, las plataformas de transporte, de muchas empresas que hoy lo explotan y Sí. que lo puedo decir porque son públicas, Uber, Cabify, Didi y demás, empiezan a penetrar en la ciudad y de pronto siendo yo el secretario de Transporte de la Ciudad de México, pues obviamente empieza a hacer presión, mucha gente, que eso es lo más importante de la regulación de este tema, porque lo que la gente busca es un transporte más seguro, algo que les pueda Claro. dar una mayor certeza a tus familias, a tus hijos, a todo mundo que se mueve en taxis de la ciudad y empieza una presión terrible. Yo detecto que empiezan a transitar en la ciudad, empiezo a tener quejas de la parte opositora, que son los taxistas de la Ujú. ciudad. Era una guerra. Era una guerra Sí. terrible, como sucedió en otras ciudades del mundo, que México no escapó de eso, Maca. Pues empieza a haber actos incluso subversivos, actos incluso agresivos a Ujú. veces aquí en la ciudad, en el Zócalo, nos cierran muchos puntos de la ciudad. Finalmente decidimos regularlo después de una negociación aproximadamente de 10 meses en la que el secretario en turno, o sea, Rufino H. León, fue denunciado penalmente por los 150,000 taxistas de la ciudad, un tanto ahí medio perseguido literal. Quiero comentarte muy rápido, yo transitaba en bicicleta mucho porque la oficina de movilidad estaba en la Roma. Y Claro. entonces de pronto en bici, de pronto en motocicleta, si era muy urgente salir, y mucho caminando para comer en el entorno. Después de esa regulación y de que empezó ahí un poco el ajetreo con los taxistas, realmente ya no salía en bicicleta porque literal para mí era como si en todos los taxis trajeran un letrero de "Se busca a Rufino H. León", Te ¿no? estaban buscando. Sí, literal, están enojados conmigo todos. Finalmente hubo una negociación exitosa. Esto se deriva porque el 7 de mayo de 2015 los señores taxistas cierran todos los accesos a la ciudad. Y Me acuerdo. obvio, las personas muy molestas con toda la razón, el jefe de gobierno en turno igual, y entonces Ujú. prácticamente dice, no, pues hay que abortar la regulación de esto. Pero yo creo que Era era Miguel Ángel Mancera. Mancera. Yo creo que era al revés, Maca. Ahora más que nunca y en ese tiempo pues habría que regularlos. Entonces tomamos la decisión, hicimos un gran debate público que se hizo trading topic mundial, ¿no? Y decidimos regularlos, de lo cual hasta la fecha vivo orgulloso. Hoy
las plataformas de la ciudad transitan de una manera de convivencia, aunque Ujú. sigue habiendo cierta oposición a veces. Estaba viendo que hoy con los taxis del aeropuerto, por ejemplo, traen ahí Ujú. cierta No se ha diferencia. podido arreglar No eso. se ha podido arreglar, pero mira, es un tema de diálogo. Después de esta regulación, yo hablé con todos los líderes de la ciudad, buscamos cómo equilibrar las cosas porque no se trata en la vida de hacer un lado a nadie o de afectar empresas, personas, Ujú. comercio, actividades, porque además el taxi es una tradición de las ciudades del mundo y es algo muy bonito. Después de esto, buscamos un equilibrio, hicimos ahí muchas acciones para que ellos se pusieran en una situación igual o mejor incluso a la de las plataformas y hoy conviven con cierta Ujú. armonía las personas muy contentas y la verdad, pues es un esquema de equilibrio y al final de cuentas, de lo que se trata, yo lo comentaba, pues es de buscar calidad de vida para las personas, Claro, y quienes han ¿no? ganado, ¿no? Son los usuarios, ¿no? Y se ha tenido que elevar el servicio, ¿no? Sí, sí, sí. de los taxis tradicionales, si quieren ser competitivos con las Eh, plataformas, ¿no? Eso es lo que está pasando y hoy subsisten, porque ha deflactado un poco el tema del taxi en la ciudad, Ujú. pero hoy quién subsiste, pues quien realmente quien le está echando ganas al tema, los Claro, sitios de taxi tiene un buen ah, servicio. han buscado mejores condiciones, ya traen taxis más limpios, el servicio ha subido de nivel. Pero en ese aspecto comentarle a tu vasto auditorio, el tema de la autoridad, el tema de la función pública, Ujú. también es atreverse. Muchos funcionarios públicos llegan a un puesto y lo que quieren es cuidar la chamba. Y no se trata de eso, pues, porque al final del Casi que día nadar de muertito, así Rufino, es, perdóname. llegan a un Sí. espacio de confort y la idea es cómo te atreves, cómo buscas regular cosas que sean positivas para la gente. Algo parecido, Maca, me pasó con la regulación del alcoholímetro, Ujú. que estando yo en la policía también me tocó regular, lo que fue un tema novedoso, también bonito, te veo en acción Y que es interesante para la incorruptible ciudad. el alcoholímetro hasta el Es día de hoy. Sí. incorruptible y es algo muy bonito. Ahí como anecdotario, yo siempre les decía a mis amigos cuando nos veíamos ahí para comer, les decía, yo si cometen una conducta ilícita jamás los defenderé, pero si los agarra el alcoholímetro tampoco, ¿no? Porque eso Claro. está más penado que cualquier cosa. Hoy por hoy es una de las acciones importantes de la ciudad, como tú comentas, se mantiene hasta hoy de una manera en la que no hay forma, no hay De escapar. corrupción, te Sí. agarran ahí con más de los grados que establece la ley, más del 0.4 y te llevan al torito, ni modo, ¿no? Sí, no, y ha cambiado la forma en que la gente sale y cómo tomó conciencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era más chica, el debate Ujú. era del cinturón de seguridad, Sí, ¿no? sí, sí. Fue cuando Ajá, comenzó a ser multa, que hoy yo no entiendo cómo andábamos en un coche en algún momento ajá. sin el cinturón de seguridad. Y más grande me tocó ver cómo transitábamos a eso, a que dejara de ser debate para hacer algo que tienes que hacer Ah, prácticamente en automático. claro. Y lo mismo ha pasado con el alcoholímetro, ¿no? Vas a cenar con alguien, vas a algún lugar y es como de, sí, pero voy a tomar, pero va a manejar tal, o no Ujú, me llevo ujú. coche porque voy a tomar, ha permeado ya en la sociedad. Sin duda. Y ahí quiero comentarles, es uno de tantos aspectos de la vida en donde la regulación pone a tope y pone en conflicto la aplicación estricta de la Ujú. ley con posibles visos de inconstitucionalidad. El alcoholímetro, y eso todos los abogados que me escuchen, las personas, los pasantes de derecho van a entenderlo. A fin de cuentas, el alcoholímetro tiene visos de Ujú. inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque de pronto tú vienes transitando cualquier día, un domingo, pues que es muy familiar y Ujú. además vienes con tu familia, de pronto te para el agente de tránsito y ya sabes, oríllese a la orilla, ¿no? Sí, sí, Este, el famosísimo. y te orillas a la orilla y no solo eso, sino te dice, a ver, sóplele aquí, no, espérame, no hay una ¿De infracción parte de aparente, quién? no hay, Sí, sí, sí. claro. Sin embargo, ahí hizo una gran ponderación la corte de aquel entonces, que la verdad que qué beneficio y qué bueno que lo hizo. Decir, puede en el fondo tener un viso ahí de que te estamos deteniendo los agentes de tránsito en una infracción aparente, pero lo más importante es que salva vidas, que evita que haya So, el beneficio es accidentes mayor. y la integridad de la gente. Eso, Maca, como dicen los abogados, como decimos, se llama un esquema de ponderación de derechos. Tú dices, aquí se encuentra
prácticamente la ley en conflicto, pero yo voy a aplicar aquello que beneficie mejor a las personas. Y ese es un ejemplo de tantos y yo creo que ha sido súper beneficioso para la ciudad y para la gente, Qué ¿no? bueno que dices, como dicen los abogados, Sí. porque luego no entendemos, Ah, ¿no? O sea, lo de entendemos en la que- práctica, pero cuando nos lo explican decimos, ¿qué dijeron? Y bueno, pues ahora en este largo camino Ujú. te quieres unir a este pues nuevo organismo porque estarán Sí, sí, naciendo sí. pronto, que es Mm. el Tribunal de Disciplina, que yo, Rufino, lo he definido como los jueces de los jueces. Sí, sí, claro, es correcta tu apreciación. Sí, fíjate, un poco hablando de esto que acabas de comentar, justamente ese adagio, es decir, como dicen los abogados, sí, porque hoy los abogados son muy complicados. Ujú, Entonces, el tema y justo la visión de inscribirme para formar parte de un tribunal tan importante que, como bien lo define, va a ser el juez de los jueces, va a ser quien va a ser el garante para la sociedad de que ujú, todos los juzgadores del país se porten bien, claro. ¿no? Y en esa idea lo que nosotros pensamos es que la justicia para todo mundo tiene que ser una justicia más simple, obviamente más humana, más digna, sin Ujú. tanto formalismo, pero Accesible. así es, más cercana a las personas. Lo que ha pasado en la gran historia jurídica de México es que los abogados hemos ido complicando el tema del derecho y entonces llegamos a un punto en donde emitimos una resolución como juzgadores y queremos una resolución así muy adornada, con mucha retórica y demás. Ujú, Y eso es fabuloso para los libros, eso es fabuloso para que escribamos cosas y demás, pero la gente lo que quiere es algo entendible, algo claro. accesible. Y de lo que se trata, Maca, es de que hagamos justicia para la gente, no para los abogados. Y en esa idea está justamente de que en los procesos jurisdiccionales, pues podamos quitar tanto formalismo, tantas trabas legales que las hay, Hacerlo más que, rápido, ¿no? que luego hacen exactamente que los juicios se tarden tanto. Y mira, justicia tardía no es justicia. Yo he visto en el tribunal, por desgracia, asuntos cuando llegué a la sala que presido, soy presidente de la primera sala, de pronto encontré que había expedientes de 10, 15 años y que cuando quisimos impulsarlos y le dije ahí a mi personal, oye, está muy bien, hay que darle seguimiento a esto, no puede estar ahí mucho tiempo, pues citen al quejoso, pues ¿qué crees? O Ya sea, que murió. el quejoso ya se murió y qué triste, qué lamentable es eso. Entonces, no podemos seguir en el país con una justicia de esa manera. Y algo que también es lacerante, que es lastimante para la gente, es el tema que haya jueces corruptos. Maca, no Ujú. podemos permitir que por las faldas o por los pantalones de una juzgadora o juzgador se paralicen las cosas. Los juzgadores del país tienen en sus manos, Maca, nuestro prestigio, nuestra imagen pública, nuestro patrimonio y muchas veces nuestra libertad. Ujú. Entonces, imagínate si nos toca un juez corrupto, si nos toca un juez que no sepa, porque también los hay, son cuates que Sí, se metieron ahí, se colaron y que ahora están de impartidores de justicia, o si nos toca un juez insensible que vea todos como claro. un caso más con un tema de indolencia, que también eso es muy malo. ¿Y qué es lo que queremos? Pues justamente impulsar una justicia diferente. Y desde hace muchos años, Maca, venimos empujando un tema que va relacionado a que en la emisión de sentencias debemos Ujú, evocar el principio de realidad. Es decir, que más allá del expediente, más allá de la frialdad de 1000 hojas que hay en un ujú. cuaderno para emitir sentencia, que el juez escuche a las partes. Yo como ejercicio personal y profesional, porque además me encanta, yo soy de pueblo provinciano, que para mí es muy orgulloso. Disfrutaste salir a Sí, las calles en claro, este proceso, me provinciano imagino. hidalguense. A mí me encanta que la gente venga, yo paso a los quejosos, a los trabajadores, le digo, oye, a ver, platícame, ¿cómo Cuéntame el estuvo? ¿Por chisme. qué te despidieron? ¿No? Y tú ves la parte que le duele a la gente, aprecias, a veces la diferencia de la posición de las partes, pero también quiero decirte, Maca, que a veces hay mucha desigualdad en los propios procesos y de lo que se trata es cómo ponemos en equilibrio a las partes. Ujú, Te cuento un tema de los asuntos laborales y se da más en el apartado A. De pronto corre en un trabajador por la razón que quieras y entonces el abogado va y se contrata un abogado y si no tiene dinero, que eso sucede más veces, va y busca al abogado de la Defensoría ujú. Pública y ahí viene con su abogado al que pudo pagarle, ¿no?
Y de pronto tú ves que llega el abogado del patrón ahí con 6 abogados y Poderoso, con todo un un equipo, ¿no? claro, y entonces yo creo que desde ahí, Maca, Que le sale más caro pagar todo eso que pagarle que aparte al pagarle al pobre empleado, ¿no? trabajador, claro, Sí. yo creo que desde ahí los jueces tenemos la responsabilidad de equilibrar la posición de las Ujú. partes en el proceso, porque esquema intimidatorio, pues imagínate, el pobre trabajador Claro. dice, no, pues yo ya Ya para qué mejor vengo, ya no ya ni regreso, regreso a claro. la siguiente audiencia, ¿no? Y el gran problema también, Mac, es que la gente no cree en la justicia, sobre todo en las comunidades alejadas. Te reitero, que si alguien se conozco todo mi estado, conozco la parte del sector donde las personas no tienen muchas posibilidades, en las comunidades indígenas, en las comunidades pobres del Valle del Mezquital y eso, las personas si cometen un delito, que muchos son delitos graves, Ujú. Maca, delitos sexuales, agresiones, hasta homicidios. En principio, hay personas que para llegar a donde está el Ministerio Público tendrían que transitar 2 o 3 horas en un pecero, si tú quieres. Y allá son peceros de redilas, te lo Ujú. aclaro, no creas que traen aire acondicionado y Claro, acá, bueno, los de aquí claro. tampoco, pero Sí, ya no, pero porque ya se descompuso aquí, así es. ¿no? Y entonces esas personas para llegar al lugar donde está la autoridad se van a tardar 2 o 3 horas y se van a gastar como 80 pesos por la distancia de ida, de vuelta. El viaje les va a costar 500 pesos. Y entonces la gente que tiene esos 500 pesos dice, bueno, yo voy a ir, pero tiene la conciencia que no le van a hacer caso. Entonces, decir, no, pues voy con el MP, pues ni me ¿Para pela. qué? Y si se llega a consignar el asunto, tienen la visión de que el juez va a soltar al agresor. Entonces, tenemos que cambiar esa lógica, tenemos que darle una vuelta al escenario, pues para buscar que la justicia sea para todos, que se aplique una justicia sin privilegios y obviamente que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos, que haya una justicia sin discriminación de raza, de sexo, de Ujú. edad, de posición ideológica, económica y demás. Y yo creo que así es como podríamos transitar hacia una justicia más real en el país. Y de ahí el interés, Maca, de estar en este tribunal de disciplina judicial que, dicho sea de paso, la ley le da uñas y dientes para Ujú. realmente establecer un marco y un esquema sancionatorio para los jueces. Y como seguramente vamos a llegar, Maca, desde ahora te digo que no nos va a temblar la mano para actuar en contra de estos Ante jueces ningún juez. que así es, que son ilegales, que son corruptos, que actúan mal porque Y son que los que pareciera que han... son intocables, Así es, ¿no? así es. Rufino también, o sea, cuando da una sentencia un juez que, o sea, sí aclarar que esta figura del tribunal de disciplina, pues no es cuando no estás contento con una sentencia, no vas al Así es. tribunal de disciplina, sino cuando estás seguro que el juez cometió un acto de corrupción, cuando Sin duda. no está Ujú. resolviendo un caso y lo va empujando, que esa también es corrupción, por Sin ejemplo, duda. ¿no? Ajá, ajá. Pero pareciera que cuando un juez toma una decisión, no hay a quién más acudir. Y porque hoy no la hay. Te ves en apelaciones y en otras Sí, cosas que sí, llevan sí. más tiempo, ¿no? Tocas un tema súper importante porque esto que tú comentas de que antes eran intocables, ya no lo serán, Ujú, es porque tradicionalmente en el derecho mexicano se tenía ahí como un tema sacramental, la famosa autonomía jurisdiccional. ujú, ¿Qué es la autonomía jurisdiccional? Que un juzgador que se supone que está preparado para la función ujú. judicial dice, bueno, a ver, yo, Rufino H. León, a verdad sabida y a mi leal saber y entender, porque se supone que sé mucho y que he estudiado y que tengo Sí, que experiencia, son unos yo estudiosos. determino que Juanito Pérez es culpable por eso. Y entonces es eso que se llama autonomía jurisdiccional, implica que los juzgadores no responden por el contenido de sus sentencias, no respondían hasta ahora. Ujú, Hoy quiero decirte que la ley establece ya supuestos concretos en donde pasando por encima de esa autonomía jurisdiccional, que es algo muy correcto, hay 13 supuestos en donde la norma dice, a ver, tú, juez fulano de tal, si aplicaste una norma que a todas luces era incorrecta, te va a sancionar el Tribunal de Disciplina Judicial. Si retardaste injustificadamente un juicio que tú habías podido resolver en 3 meses y tardaste 6, te va a sancionar el tribunal. ¿Qué quiere decirte? Que ya hay supuestos específicos, sanciones específicas y el tema en el que nos protegíamos, bueno, yo no porque siempre he actuado bien, pero en el ujú. tema en el que se han
protegidos siempre los juzgadores, pues es en la famosa autonomía jurisdiccional que a partir de hoy se acabó, Se acaba. ¿no? Así es. Pues yo te agradezco muchísimo, Rufino, por poder tener No, esta plática. Para mí ha sido, la verdad, un proceso súper enriquecedor. O sea, yo ujú, aquí pasé de ser escéptica de esta no, reforma al Poder Judicial a ujú, promover la ujú, elección y a pensar que de verdad hay perfiles interesantes, gente que ha trabajado toda su vida. Creo que estoy más orgullosa, después de este proceso, estoy no. más orgullosa de la UNAM que nunca, No, qué ¿no? bueno que lo hagas. Yo quiero agradecerte, da mucho honor venir a tu programa. Eres una mujer muy Gracias, escuchada, Rufino. además de preparada, y además la chispa, el sabor que le pones a tu programa es genial. Te agradezco mucho, de verdad. Pues muchas gracias, Y mucha suerte y tu número, nos tienes que decir el color de la boleta y sin el duda, número, porque eso es lo que hay que repetir hasta el sin cansancio. duda, Rufino León Tobar compite en la boleta turquesa con el número 31. Tengo experiencia, me avalan resultados. Si llego al Tribunal de Disciplina Judicial, quiero decirle a todo el público que a Rufino H. León no le temblará ni un segundo la mano para meter a la cárcel a todos los jueces corruptos del país. Y te agradezco mucho, Maca. Muchas gracias a ti, es Gracias, compromiso entonces, sin Rufino. duda, en tu programa. Muchas Eh, gracias. Gracias y gracias a quienes nos escuchan. Bueno, pues así se ha puesto la sala de audiencias en esta ruta judicial del Heraldo de México.